Entonces, el lado del sujeto en la experiencia de la certeza, abramos el texto en la página 66, versículo 2. El asunto de la sección conciencia es el objeto, ¿no? El sujeto es el asunto en la sección autoconciencia. Todo lo que se diga del sujeto acá es provisorio, ¿no? O es del sujeto el lado, el aspecto menos interesante, ¿no? El lado cognoscitivo, intelectivo, que va a culminar en el entendimiento. Desde luego, para Hegel, el entendimiento no es la parte interesante del sujeto. Lo interesante del sujeto va a empezar con la apetencia, con la relación entre ser sujeto y ser apetencia. Como sujeto, la certeza es tan vacía como el ser indeterminado y universal que tiene delante. Es importante detenerse en esa cosa puntillosa, digamos así, como ya casi al borde de lo útil. Como sujeto, la certeza es tal cosa. No hay un sujeto ante una certeza. No, la certeza considerada como sujeto. Esa certeza considerada como sujeto es un yo que es tan del que se presume, digamos, que es tan singular como el aquí y el ahora. Es un mi vista, mi oído, considerado de manera inmediata. ¿Por qué es un mi? Porque mi vista, mi oído, mi tacto, pero considerado de manera inmediata, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen de común todas esas cosas? Solo ser de mí. No hay más cualificación del yo que ser el lugar donde se reúne, ¿no es cierto?, una vista, un oído, un tacto. ¿Sí? Una vista, un oído, un tacto como sensibilidad, no como percepción. La percepción requiere una cierta elaboración, que es la sección siguiente. Una vista, un tacto, un oído que cree captar el ser en general. Que cree captar el ser en general como una singularidad, así como una enorme singularidad, ¿sí? La enorme singularidad del aquí y ahora, del ser como tal. Aquí el razonamiento que Hegel hace acerca de este yo
es exactamente análogo al que hace sobre el aquí, sobre el ahora. La singularidad del yo no tiene ser, no es por sí misma, no es sustantiva. La singularidad del yo es una abstracción a posteriori hecha sobre un universal, sobre el universal del sujeto. Pero ojo, ese no es el tema. No es el tema. ¿Cómo llega el sujeto a ser universal? De nuevo, va a ser el problema de la autoconciencia. ¿Sí? Damos la página 66, el párrafo la sección que pusimos C mayúscula, el sujeto de esta certeza. Voy a empezar antes que el paréntesis de corchete, 6 líneas antes, en la cuarta línea de la página 66. Su verdad, la del aquí y el ahora, está en el objeto, pero como mi objeto. O sea, lo que hay de verdad en el objeto, porque el aquí y el ahora desaparecen, el hecho de que hay un mí que reúne esos ahora, que reúne esos aquí. Eso es la suposición. Es una definición típico de Hegel, eso de definir el término al final de la frase. ¿Sí? O típico de Hegel no advertir que está definiendo algo. ¿Sí? La verdad del aquí y el ahora, que pasan y pasan y pasan y ya no son, está en el objeto solo si consideramos al objeto como mi objeto. Esa relación, el objeto en tanto objeto mío, objeto para mí, es la suposición del mí. En sentido epistemológico es la certeza. En sentido epistemológico, intelectivo, la certeza considerada como un saber. Porque aquí no es que la certeza sensible es la experiencia de la inmediatez, ¿no? Pero considerada como un saber es la suposición. ¿Qué es lo que hay en la suposición? Hay una experiencia en que el objeto es porque yo sé de él. Esa es mi suposición. Esa es la suposición. Por tanto, la certeza sensible, aunque haya sido desalojada del objeto, no tengo certeza del objeto, no por ello ha sido superada. No, se ha replegado en el yo. ¿Hay un singular indeterminado? No, ya no en el objeto, porque el singular del ahora es el tiempo, el singular del aquí, la verdad del singular del aquí es la universalidad del espacio. ¿Sí? Entonces, ¿hay un singular en el objeto? No. Pero a lo mejor habría un singular en el sujeto. Aceptemos que el objeto no es sino lo que se da en el espacio como universal, en el tiempo como universal. Aceptemos eso, ya, no tenemos más vuelta. Pero a lo mejor la experiencia inmediata es posible porque hay un singular en otro lado, en el yo, en el sujeto. Queda por ver todavía lo que la experiencia nos indica acerca de, ¿no es cierto?, esta verdad, acerca de esta, la realidad del yo, que sería su realidad, la realidad de la certeza. La fuerza de la verdad de la certeza sensible. Si fuera cierto que la certeza sensible es verdad, la fuerza de su verdad reside ahora pues en el yo, en la inmediatez de mí.
ni vista, ni oído, etc. La desaparición del ahora y el aquí singulares que nosotros suponemos se evita porque yo tengo esos singulares. Uno podría decir, ¿sabe que el tiempo es un universal? Claro, pero el yo es un singular. Y entonces, para el yo sí hay una hora. El ahora del yo. ¿Sí? Para el yo sí hay un aquí. ¿Sí? Una segunda manera de defender esto de que hay lo singular absoluto. Lo singular absoluto es posible porque el sujeto de esa experiencia es un singular absoluto. El ahora es día porque yo lo veo. El aquí es un árbol porque yo lo veo. Pero la certeza sensible en esta relación ahora va a experimentar en sí misma la misma dialéctica que en la relación anterior. Entonces, fíjense, la certeza sensible va a experimentar en sí misma la certeza sensible. Aquí, ahora. ¿Son estos, el aquí y el ahora, singulares absolutos? No, no hay un singular absoluto en el aquí. Lo que hay es el espacio, que es un universal. No hay un singular absoluto en el ahora. Lo que hay es el tiempo, que es un universal. Pero a lo mejor sigue habiendo un singular, por lo tanto no hay un singular absoluto en el objeto, pero a lo mejor sí hay un singular absoluto en el sujeto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué él hace ahí? Una declinación, una rampita, por decirlo así. Porque dice, la certeza sensible experimenta en sí misma esto que le había pasado al aquí y a la hora. Y hace coincidir la certeza sensible con el sujeto. ¿Sí? Entonces es una trampita porque uno podría pensar lo siguiente, podría decir, mire, hay un sujeto que tiene una certeza sensible acerca de un objeto. Este es el aquí, este es el ahora, ¿no es cierto? Es decir, parece que la certeza sensible sería la mediación entre una cosa y la otra. Pero no. Cuando llegamos al lado del yo, estamos en la certeza sensible en sí misma, no a través de un objeto. Es súper importante porque no es que un sujeto tenga una certeza sensible. No. La certeza sensible es el sujeto. Y lo que el sujeto dice, supone de sí mismo es: soy un singular absoluto. En virtud de que soy un singular absoluto, tengo experiencia de una hora, experiencia de un aquí, a pesar de la universalidad del tiempo, a pesar de la universalidad del espacio. Y entonces el asunto es si se sostiene esta idea: soy un singular absoluto. A ver, voy a decirlo de nuevo. El asunto es si se sostiene esta idea: soy un singular absoluto. Pregunta, ¿cuál de los dos? ¿El que dijo recién o el que dijo ahora? ¿Sí? Soy un singular absoluto. ¿Es verdad eso? Sí, soy un singular absoluto, pero ese otro. No sé si se entiende. Esa es la trampita retórica de Hegel, ¿no? La trampita retórica, no es una demostración, es que la singularidad no se puede decir. Cuando uno dice la singularidad, la junta con otra y está diciendo el universal al tiro. ¿Sí? Eso es lo que comentábamos la vez pasada de el valor que tiene lo indecible en este argumento, ¿no? Un valor indicativo, no demostrativo. Entonces, lo que estoy explicando ahí es un giro medio extraño, que es que la certeza sensible experimenta en sí misma la dialéctica que había en la relación anterior. ¿Ah? Experimenta esta dialéctica en sí misma. Y justo estamos en el lado del sujeto. ¿Sí?
yo, la analogía entre el esto y el veo el árbol y afirmo el árbol como el aquí. Pero otro yo ve la casa y afirma el aquí, y afirma que el aquí no es un árbol, sino que es la casa. Otro yo afirma algo. Las dos verdades encierran el mismo título de legitimidad. Lo que afirman es el carácter inmediato del ver. Yo veo, y como mi acto de ver es un singular, veo un singular. ¿Sí? Y ahora estoy diciendo que el singular soy yo. Como yo soy un singular, el acto de ver es un singular. ¿Sí? Entonces, ambas verdades tienen el mismo título de legitimidad, que es el carácter inmediato del ver, la seguridad y la aseveración de ambas en cuanto a su saber. Pero una desaparece en la otra. Yo veo este árbol. No, yo veo una casa. ¿Cuál de los yo es el yo? La trampa está en el otro yo. ¿Cómo que qué significa otro yo? El que haya otro, ¿por qué llamar yo a ese otro? Que haya la posibilidad de referirse a un otro yo, es que se pueden distinguir. El yo de él, el yo de ella, el yo de él, el yo de él. ¿Sí? ¿Y por qué todos esos son yo? ¿O por qué todos los ahora son ahora? Todos los ahora son ahora porque en el fondo lo que estamos captando es la universalidad del tiempo. ¿Por qué todos los yo son yo? Porque en el fondo lo que estamos captando es la universalidad de ser sujeto, no la singularidad de ser sujeto. Si captáramos la singularidad de ser sujeto, no podríamos decir del otro que es un yo. También estamos haciendo una predicción. O sea, podemos hablar una hora, podemos hablar una hora. ¿Qué pasa con esa predicción, con esa experiencia y con lo pasado, con la historia? Que se pueda decir dos veces ahora ya es la universalidad del tiempo. Si el tiempo fueran puros singulares, yo tendría que decir ahora, caballo, anterior, mesa, planeta. Si digo ahora y después vuelvo a decir ahora y pretendo que son entidades de la misma clase, es porque esas entidades están unidas por la clase de la que son. Esa es la universalidad del tiempo. No sé si se entiende cuál es el argumento. No podría distinguir una hora como otro ahora si no fuera porque hay algo que subtiende a todos los ahora. Ese es el argumento que ahora se usa con el yo. No podría afirmar que hay otro yo, en tanto yo, si no hubiera una universalidad que subtiende el que eso sea llamado yo, y eso sea llamado yo, y eso sea llamado yo, con la misma legitimidad. ¿Sí? Es decir, este es el objeto mío, el del yo. ¿Y ese objeto de quién es? No, ese es de una mesa, ese es de un caballo, No, perdón, esto no es de un caballo, es de otro yo. ¿De dónde sacó usted que había otro yo? O ¿puede haber otro singular de lo mismo? Si es auténticamente singular, no puede. Solo puede haber otro singular en la medida en que remite a una clase, a una categoría. Es como que claro, y compañero se dice que esto es un argumento mostrativo, pero cuando haces una hipótesis y en función de la hipótesis muestras una contradicción, en realidad demostraste que la hipótesis era falsa. O sea, la hipótesis de que puede ser singular. No, hice plausible que la hipótesis es falsa.
lo dice plausible. Eso es una mostración. Pero si uno exigiera, ¿no es cierto?, un rigor, si uno exigiera que la conclusión sea universal y necesaria, no veríamos el problema. O, para decirlo de otra manera, ¿este razonamiento que está haciendo Hegel se puede pensar de otra manera? Sí, pues se puede pensar de otra manera. De hecho, hay otros filósofos que, puesto ante el mismo problema, llegaron a la conclusión contraria. ¿Ha demostrado Hegel que esos filósofos no podían pensar? No, no ha demostrado eso. Eso es importante. A mí me importa. Es una idea como... no es del texto, es una idea de cómo uno aborda el texto, ¿sí? Lo que me importa es sostener que esta es una argumentación que muestra algo de manera verosímil, que tiene una poderosa coherencia interna, pero no me interesa pretender que es una argumentación demostrativa, ¿no? Eso es una especie de parada frente a qué clase de cosa es la filosofía, ¿no? La filosofía no es una clase de argumentación en que uno pueda demostrar contundentemente que el otro está equivocado. No se puede hacer. Yo creo, es un problema metodológico, yo creo que no es muy bueno pretender que sí se puede hacer, porque eso conduce a puro empate, al empate de la refutación mutua, que no hay refutación, pues es un empate, ¿no? ¿Sí? Es preferible sostener la verosimilitud de una postura filosófica por su coherencia global y por los efectos existenciales que tiene. Entonces, para no decir por los efectos políticos, para que no se note que estoy haciendo esto para el curso de Marx, pero por los efectos existenciales que tiene. Entonces tiene ciertas consecuencias, hay un cierto modo de vida asociado a eso, hay ciertos compromisos ontológicos que uno puede asumir. ¿Sí? Noten que, no sé, si es cierto que el deseo es vacío y que lo único que se desea es desear, si es cierto que después de obtener el objeto solo cabe la frustración, de eso se siguen ciertas consecuencias, una cierta prudencia frente al objeto, total, ¿sí? Pero si es cierto que se puede ser feliz, pues se siguen otras consecuencias. Si es cierto que los sujetos y los objetos son cosas distintas, si es cierto que en el fondo son idénticos, yo prefiero defender la verosimilitud del pensamiento hegeliano globalmente, no punto por punto. ¿Sí? Entonces, porque yo pongo todas las cartas sobre la mesa, porque de esa manera me puedo hacer el leso de la estampita, en virtud de una cierta coherencia global. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Y profe, ahí se pasó, es un chamullo. Bueno, sí, que vamos a seguir un chamullo. Pero fíjese que yo también he hecho que... ya. Yo podría escribir la fenomenología de nuevo y arreglar cierto chamullo. Pero como lo que me importa es la coherencia global, ¿entiendes? Es otra manera, insisto en algo, lo he dicho en sesiones anteriores, no es un acercamiento filológico. Porque los acercamientos filológicos a los textos tienen, a nadie le interesa la filología, no. Los que se acercan filológicamente tienen una pretensión lógica detrás, ¿entiendes? Se acercan filológicamente al texto porque esperan que el texto sea demostrativo, y entonces esperan establecer el texto como tal para lograr llegar a la demostración como tal, ¿sí? No hay filólogos inocentes. Hay globalistas y historicistas que son más... por eso insisto en el... De repente hay demostraciones que son contundentes y uno puede decir, aquí sí que se ilusiona. Pero yo no me cachiporrearía de esa, de la misma manera como tampoco me alarmaría de las otras que son más chamullentas. ¿Entiendes? Porque lo que me interesa es la coherencia. Entonces, hay puntos que son muy buenos, Por ejemplo, esta idea de si uno puede distinguir dos singulares que sean de la misma entidad. Si pueden haber dos singulares que sean de la misma clase. ¿Sí? No, pues no puede. Si hubiera dos singulares de la misma clase, la clase a la que pertenecen como que va minando, va menoscabando su singularidad. ¿Sí?
Noten que si hay dos singulares de la misma clase, yo en principio podría haber infinitos singulares de la misma clase. No hay razón alguna a que haya dos y no hay infinitos. Pero si fueran auténticos singulares debería tener un nombre para cada uno. Pero si no puedo darle un nombre a cada uno, por una razón operativa o por una razón, ¿no es cierto?, de cómo está armado el entendimiento, entonces quiere decir que la pretensión de que hay infinitos singulares de la misma clase es una pretensión vacía, porque no es ni decible ni pensable. ¿Ah? No bastaría cuando, o sea, yendo a la contra, no bastaría decir que son contables, ¿listo? ¿Por qué? O sea, son enumerables. Si los números ya le puse un nombre a uno. No bastaría con demostrar que son enumerables esos singulares. Claro. Por ejemplo, asociarle un número natural a cada uno, y como los números naturales son infinitos. Hay un nivel de singularidad a los que se le puede hacer eso. ¿Sí? Y hay otro nivel, ¿no es cierto?, que es interesante, en que uno pretende no solo que los singulares son singulares, sino que además pretende que los singulares son libres. Y entonces ahí ya se pierde la numeración, es un infinito más grande que el otro. ¿Sí? Hay infinitos no numerables. ¿Sí? Son los infinitos que a Hegel le interesan. De hecho, hay una expresión en Hegel para eso. Hegel habla del mal infinito. Y esto no es sino un mal infinito. La teoría de los infinitos de fines del siglo XIX. O sea, Hegel no podía hacer la diferencia entre infinitos numerables e infinitos no numerables. ¿Sí? Sin embargo, tenía la noción de una infinitud cualitativa y de una infinitud cuantitativa. Hace claramente la diferencia. ¿Sí? Y esa infinitud cualitativa en Hegel equivale a eso matemáticamente. Es algo así como, ¿no es cierto?, esos infinitos no numerables, o como esos infinitos que son más grandes que otros. Por eso Hegel hace una diferencia claramente constatable entre infinito e infinitud. En castellano alemanizado, entre infinito e infinitidad. O sea, el infinito como actividad, no como colección. ¿Sí? La actividad es el infinito. Ya. Yo creo que el punto es bueno, no puede haber dos singulares de la misma clase. Por ese lado, lo que no desaparece aquí hay, ¿no es cierto?, aquí hay un árbol, aquí hay una casa. Lo que no desaparece hay un yo que ve el árbol, hay un yo que ve la casa, es el yo. Ahí ya no estamos en lo singular. Entonces, el yo, del singular solo cabe decir este. Lo que no desaparece, lo que no es superado, cuando hay el yo que capta singularmente la casa, el yo que capta singularmente el árbol, el yo que capta singularmente el borrador, lo que no desaparece es el yo. O sea, estos singulares forman parte de una misma clase. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Eso es lo universal. Lo que no desaparece es el yo en cuanto universal, cuyo ver no es un ver del árbol ni de esta casa, sino un simple ver mediado por la negación de esta casa. Fíjense cómo se constituye el yo. ¿Qué es propiamente la actividad de ser un yo? ¿El ver una casa? No. Propiamente la actividad del yo, como universal, es que usted no está viendo el árbol, no está viendo el borrador, lo que está viendo es una casa. Es decir, lo que hace la universalidad del yo no es la singularidad de esta experiencia, sino la negación que hay entre esa experiencia, esa experiencia, esa experiencia. Lo mismo que dijimos del tiempo. Ya no es el que hace la universalidad del tiempo. ¿Sí? Y entonces la casa, el árbol, el borrador, ¿no es cierto?, ¿qué hace la universalidad del yo? Es el yo, no es este, no es ese yo, no es ese yo, no es ese yo. Ese no es el yo, el que es la universalidad del yo. Es un razonamiento que para un idioma latino es difícil de hacer, porque es un razonamiento verbal, no sustantivo. Lo mismo que dijimos del tiempo. Hegel está tratando de establecer la universalidad como actividad
no como cosa. O sea, aquí lo importante no es que hay la clase de cosas que configura la universalidad de estos singulares. La clase no es una cosa. La clase que configura la universalidad de estos singulares es la actividad de resultar singulares. ¿Sí? O sea, no es que haya el yo y cada uno de los singulares es un ejemplo. No, lo que hay es una actividad de resultar ser un yo, actividad de resultar ser una hora, actividad de resultar ser un aquí, y esas actividades son la universalidad del espacio, la universalidad del tiempo, la universalidad del yo. ¿Eh? El yo solo es universal, como ahora, aquí o en general. Ojo, hemos establecido que hay una universalidad, pero esta universalidad es en general. Es una universalidad que se constituye de manera mediada, se constituye a través de una negación, pero no es una universalidad propiamente negativa. No sé si puedo dibujar eso, pero el resultar ser un yo, 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 es una actividad, ¿sí? Resultar ser, y esa actividad es la universalidad del yo. ¿Sí? Pero es una universalidad, dice Hegel, en general. ¿Qué le falta para no ser en general? Le falta estar dividida respecto de ella misma. Y eso es lo que va a pasar en la autoconciencia. ¿Sí? No solo ser actividad, no solo ser lo negativo, sino que estar constituida propiamente como negatividad. Lo negativo es otro, la negatividad. Lo negativo es la actividad de resultar ser. No este. Esa actividad es la universalidad del yo. En cambio, la negatividad es que en la universalidad del yo hay un conflicto. ¿Sí? Pero eso va a ocurrir en la autoconciencia. Y entonces eso se anuncia diciendo, ya, hemos constituido la universalidad del aquí, del ahora y del yo como universalidad en general. ¿Sí? ¿Por qué es lo que hemos logrado con eso? Establecer que llegar a ser un yo es una mediación desde un cierto ámbito universal. ¿Sí? Es decir, hemos establecido que el aquí, el yo y el ahora no son puntos de partida, sino que son llegadas, son efectos de una cierta actividad universal. ¿Sí? Y ahí le estamos pisando los callos acá, porque el espacio y el tiempo como puntos de partida. No, la actividad de los ahora como actividad de ser espacio y de ser tiempo sería el punto de partida. El yo solo es universal como ahora, aquí o en general. Cierto es que lo supongo, coma, falta la coma en el texto. Cierto es que lo que supongo, coma, es un yo singular. Es una frase bien enredada esa, porque cierto es que lo que supongo, énfasis en supongo, y es un yo singular. Pero del mismo modo que no podemos decir lo que suponemos en el aquí, en el ahora, no podemos tampoco, ¿no es cierto?, decir lo que suponemos en el yo. Al decir este aquí, este ahora, algo singular, digo todos los estos, los aquí, los ahora, los singulares. Y lo mismo, al decir yo digo este yo singular, digo en general todos los yo. Cada uno de ellos es lo que digo, yo, este yo singular. Es la repetición del argumento del decir el ahora, del decir el aquí. Y cuando se exige de la ciencia como su piedra de toque, a la que sencillamente no podría hacer frente,
que deduzca, que construya o descubra a priori, o como ella quisiera expresarse, ¿no es cierto?, una llamada esta cosa o este hombre, sería obligado que quienes, ¿no es cierto?, exigen tal cosa, dijeran esta cosa, o que este yo suponen. Pero decir esto es imposible. Si le pidieran a la ciencia que establezca la realidad a priori del singular de la cosa, del singular del hombre, tendrían que al menos decir esa singularidad de la cosa, esa singularidad del hombre. Pero si la dicen, ya no estarían hablando de la singularidad de la cosa, la singularidad del hombre. El puro decir revela que están hablando de la universalidad. Sí, eso. Después de leer hartas veces este párrafo, este texto, tengo que decir que hay buenos puntos, pero si uno quisiera ponerse duro, sabe que no es demostrativo, para nada. Ahí ustedes, es un buen ensayo ese, que pillen las pifias del argumento, ¿no? Yo eso me lo reservo para mi relación personal con Jorge Guillermo Federico. En concreto, sugerencia. No me convence que el no poder decir algo sea un indicio suficiente de que algo no sea. ¿Sí? Hay que dejar abierta la puerta a la posibilidad de que haya algo que sea indecible. ¿Sí? Si hay algo que es propiamente indecible, entonces este argumento de que basta con decir para estar mostrando tal cosa sería más débil. ¿Sí? Sin embargo, el ser de algo que sería indecible solo puede ser un postulado. ¿Por qué? Porque es indecible. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que afirmar el ser de lo indecible. No puedo mostrar la indecibilidad. ¿Sí? Y desde luego, no, por favor, lo indecible no se muestra a sí mismo. ¿Qué cosa se anda mostrando a sí mismo? El sujeto el que ve cosas. No sé si se entiende. En la medida en que hay un sujeto hay cosas que se muestran, pero no hay cosas que se muestren. Es decir, mostrarse es un mostrarse a, es un mostrarse para. ¿Sí? Entonces, claro, si uno abriera la posibilidad por postulado de que hay lo indecible, uno podría llegar a otras conclusiones, ¿no? Podría decir, ¿sabe qué? Yo le creo este cuento desde la percepción para adelante, pero usted no puede negar que hay la experiencia singular pura. ¿Sí? No lo puedo negar, pero el otro no lo puede afirmar. ¿Se entiende? Es un empate. La vez pasada habíamos quedado que la como incapacidad del lenguaje general en el argumento es pues, es que me refiero a tal como está formulado el argumento aquí. ¿Sí? Tal como está formulado es a través del decir. O sea, de todo el argumento anterior, lo que él recoge, ¿sí?, retóricamente al menos, ¿no es cierto?, es esto de que no se puede decir esta cosa, este hombre, porque ya al decir se niega el carácter de este, ¿no?, o de esto en la cosa. Eso es lo que él recoge en el texto. Claro, en realidad el argumento fuerte es que hay que pensar la universalidad como actividad. Si uno piensa la universalidad como actividad, lo singular es un resultado, no un punto de partida. A ver, pero veamos la firme mejor. En la página 67, en el párrafo que marcamos D, está la firme. A todo esto el palo de las últimas 5 líneas, si le pedimos a la ciencia como piedra de toque que, ¿no es cierto?,
descubra a priori tal cosa, ¿sí? Es un palo contra Jacobi, es un palo contra Fichte, que habían postulado la singularidad, ¿eh? O sea, es un palo contra los post-kantianos, ¿sí? Siempre en este movimiento el objeto de tal cosa, el sujeto de tal cosa y la experiencia de tal cosa, siempre en ese movimiento, por ejemplo, el objeto de la percepción, el sujeto de la percepción, la experiencia de la percepción, el objeto de la lucha, el sujeto de la lucha, en la lucha de vida o muerte, la experiencia de esa lucha, siempre la experiencia, esa tercera parte es la verdad, es lo verdadero, lo otro es lo abstracto, ¿sí? Lo otro eran las consideraciones iniciales para decir, no, lo verdadero estaba en la mediación, en lo que hacía que existieran esos extremos, ¿eh? Es como que él dice, este extremo no es, este extremo no es, examinemos lo interesante, la mediación que hace que esos extremos sean, ¿sí? Entonces esta parte la voy a dividir en, no sé si lo hice, en párrafos. Sí. Le pusimos un 1, un 2. Como siempre, el párrafo 1 es la introducción y es el método de esta parte. En el número 2, lo que ocurre es que la experiencia se pone como singular, ella misma, como experiencia singular, porque estábamos en la singularidad del aquí y el ahora, después estamos en la singularidad del yo, ahora la experiencia se pone ella misma como singular, ¿sí? Y entonces ahí hay un problema de método. ¿Cómo vamos a considerar esta pretensión? ¿Sí? Después, en la página, en la última línea, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esta experiencia? ¿Sí? Esta experiencia es la experiencia de la indicación. Lo indicado no es. Lo que resulta un ser es la indicación. Estoy resumiendo, ¿eh? Después vamos a leerlo. Y entonces en el 3, en la sección 3, dentro de esta parte, está el movimiento de la indicación, ¿sí? Como la indicación sería la verdad de la certeza sensible, ¿no? Claro, es el 3. Claro, la que empieza, se muestra ahora ahora, ¿sí? Y entonces el argumento se centra en la palabra muestra. Se muestra, en el mostrar, no en lo mostrado, no en el que muestra, sino en la actividad del mostrar. Y esa es la indicación, ¿sí? Entonces parte con el problema de el mostrar el ahora, después el mostrar, ¿no es cierto?, el esto, y llega a la conclusión de que la indicación es un universal. ¿Sí? Entonces, el movimiento general es que se pretendía la singularidad de la hora, del aquí, pero son universales. Se pretendía la singularidad del yo, pero es un universal. Ahora se pretende la singularidad de la indicación, que hace que haya un yo, que hace que haya un aquí y un ahora. Pero esta indicación, a su vez, es un universal. La universalidad del objeto, la universalidad del sujeto, la universalidad de la experiencia. Y la universalidad de la experiencia, es el ser. ¿Sí? La universalidad en general, ¿no? Porque estamos en la tercera página de un texto que tiene 400 páginas. ¿Sí? Y entonces lo que va a pasar en el párrafo 4 es que, como para darle una atornillada más, la universalidad de la indicación va a superar a todas esas pretensiones de singularidad.
Entonces la página 68. Y lo que pasa en la página, en el párrafo 5 es simplemente la conclusión de todas las certezas sensibles. Y entonces en la página 70, en el párrafo 6, ¿sí?, está el resumen y la transición a la percepción, ¿no? Entonces la firme está en la página 67 hasta la mitad de la 68. Estoy buscando una frase en lo que acabamos de leer. Ahora es bien. Bueno, noten que en la tercera parte del número, en la tercera línea del número 2, en la cuarta línea del número 2, pero la certeza sensible en esta relación experimenta en sí misma, ¿sí?, lo que comentamos ahí, la certeza sensible experimenta en sí misma, en la cuarta línea del número 2, en la página 66, ¿sí? Pero la certeza sensible experimenta en esta relación, experimenta en sí misma, era esto, ¿no? La certeza sensible experimenta en sí misma. Pero ¿cómo experimenta eso? Experimenta como yo. Ya, ahora la certeza sensible experimenta en sí misma, pero ¿cómo? Como experiencia. ¿Sí? Entonces, la certeza sensible como yo, ella misma como yo, la certeza sensible sobre un objeto, ella sobre algo, ella en algo. Pero ahora, la certeza sensible como experiencia, ¿sí?, la certeza sensible como experiencia. Podemos dibujarlo todo porque es súper relevante eso. Lo que pasa es que aquí se establecen cuestiones que después valen para toda la figura, ¿no? Por eso lo dijimos en algún momento que era la lógica del libro entero, ¿no? Tenemos aquí un tema, que es el de la certeza sensible. Primera parte, la certeza sensible es una experiencia sobre algo, el objeto. Segundo, la certeza sensible es algo que pasa en algo, un yo. ¿Sí? Y tercero, la certeza sensible es ella misma el algo. ¿Sí? Entonces, esta, en el aquí, el ahora, el yo, esta, en cambio, es la indicación. En la primera parte, parece que hay un yo que tiene una certeza sensible sobre algo. En la segunda parte, ¿no es cierto?, el yo es esa certeza sensible. El yo es esa certeza sensible. Y el algo ya es... ¿sí?, pero es como yo, ¿sí? En la tercera parte es la certeza sensible, ¿no? Y esa certeza sensible ha producido la singularidad del objeto, ha producido la singularidad del sujeto. ¿Sí? Eso es importante porque de la certeza, voy a ponerlo en otros términos, de la certeza sensible como relación externa se pasa a la certeza sensible como en sí, y de la certeza sensible como en sí se pasa a la certeza sensible para sí. ¿Sí? La realización de esto, cuarta parte, ¿sí?, la realización de esto es que la certeza sensible
no encuentra la verdad en sí misma, ¿sí? Sino que la certeza sensible va a tener que volver a salir hacia la cosa, hacia la percepción. La certeza sensible va a resultar algo distinto de ella misma, ¿sí? Ahí en la percepción va a estar en sí y para sí, en la percepción. La certeza sensible va a resultar, cuando haga el despliegue ella misma, su universalidad va a resultar ser otra cosa, que no era lo que ella creía, va a resultar ser percepción. ¿Sí? Es el modelo de la dialéctica, es el modelo de la dialéctica en general, algo que resulta ser distinto de lo que era, en virtud de su movimiento interno. ¿Sí? Entonces, página 67, primera línea. La certeza sensible experimenta, pues, que su esencia no está ni en el objeto ni en el yo, y que la inmediatez no es la inmediatez del uno, del objeto, ni del otro, del yo, pues en ambos lo que supongo es más bien algo inesencial. Lo que supongo, su singularidad es inesencial. Y el objeto y el yo son, ¿sí? Ahora lo esencial, lo universal en lo que no permanece. Son lo universal en lo que no permanece. ¿Vean esa fórmula? O es aquel ahora y aquí y aquel yo que yo supongo. Es, fíjense la cursiva de la palabra es. Ese aquel que yo supongo es. Eso es lo que decía, ¿puede haber dos singulares? Sí. Si hay dos singulares quiere decir que hay una universalidad que los produce, ¿sí? Entonces, el objeto y el yo son lo universal en lo que no permanece. O sea, el ya no es, ya no es, ya no es, ya no es, ya no aquí, ya no aquí, ya no aquí, no yo, no yo, no yo, no yo, es lo universal. ¿Sí? En la medida en que ese yo singular no permanece, porque puede ser el otro, puede ser el otro, puede ser el otro. Ese ahora singular no permanece. Ya no es, ya no es, ya no es. Eso es lo universal. Es una fórmula bonita, ¿no? Son lo universal en lo que no permanece. Hay gente que es como variable, así como que anda cambiando de estado de ánimo. Y ahora se te ocurrió otra cosa más. Y ahora mire lo que se te volvió a ocurrir. Oye, tú soy lo universal en lo que no permanece, ¿eh? Es un constante no ser de ti mismo. Eso es. Es como referirse a lo que es, fijándose en que su ser consiste en ya no ser. ¿Ah? Lo que es, pero fijándose en una cosa. Es otra manera de abordar el asunto. Fijarse en lo que es como es. No me fijo en el lápiz como lápiz, porque si me fijo en ya no es el lápiz, nunca lo agarro, ¿no? Nunca lo puedo tomar. Pero un lápiz es una cosa muy fome. Si yo me fijara en que el gato ya no está y ya no está, digo, pucha, que pillo este gato. Me estoy fijando en su permanente no ser, no estar ahí, ¿ah? Una especie de fugacidad de lo que es, instalada al principio, en la primera página del texto. ¿Sí? Lo verdadero, porque noten aquí la diferencia entre lo inesencial y lo esencial, ¿no? En la lógica, en la introducción del segundo libro de la lógica, que se llama Doctrina de la Esencia, ¿sí? Hegel hace la diferencia entre lo inesencial, entre lo esencial y la esencia, ¿sí? Hace esa diferencia. Entonces, lo esencial sería el asunto mismo. Lo inesencial, ¿sí?,
Entonces, ¿qué es lo esencial y lo inesencial? Aquí, ¿no es cierto? Al tiro. Pero lo que supongo es más bien inesencial. Supongo que hay un singular. Y entonces uno lo lee al revés y dice, pero ¿y qué era lo esencial? El ya no ser de lo singular. Eso era lo esencial. Me acordaba de la reflexión de la sentencia, parece un instrumento que queremos explicar, que es un pájaro, que es un palo con filamento que es el pájaro. ¿Ves bien? Ninguna duda. El asunto, esto está en la introducción, no en la certeza sensible, en las 10 páginas anteriores. El fondo, porque ahí hay todo un juego de por qué Hegel le interesa criticar esa figura, es una metáfora que dice muchas cosas distintas, pero ¿por qué? El fondo es si uno puede agarrar el ser. Si uno puede agarrar y decir, ya, esto que conozco ya es. Lo que observo es el objeto. Y entonces, no es el objeto. Lo que observo es lo que observo, no. Para decirlo en términos canónicos, el problema es si la res cogitans puede conocer algo que no sea ella misma. ¿Sí? Si puede la capacidad de conocer salir de ella misma a conocer algo. Si se puede hacer eso, ¿no? Y hay un hilo en toda la filosofía moderna que ya empieza en Descartes, ¿no es cierto?, de que en realidad no se puede hacer eso. La actividad de conocer no puede salir de ella misma para conocer otra cosa. Siempre la conciencia en lo que conoce está conociendo su propia actividad. ¿Sí? Y esa sospecha que se desarrolla va a culminar en Kant. Quiero decir, sí, en realidad cuando usted conoce, lo que está conociendo es la actividad de la facultad de conocer, no está conociendo, lo otro es lo indeterminado. Pero uno podría usar una serie de trucos, ¿no es cierto? Y decir, ¿sabe que yo eso, lo indeterminado, lo puedo acercar? Y entonces la metáfora es la siguiente. Ahí está lo indeterminado. Cuando yo lo conozco, ya la actividad de conocer lo distorsiona. ¿Sí? Y entonces yo podría usar un instrumento, ponerle pegamento, tocarlo y dejarlo ahí pegado para sacar a lo indeterminado mismo hacia el ámbito del conocimiento. ¿Sí? No me acuerdo muy bien cómo dice eso, pero y entonces el objeto mismo se burlaría de este acto, ¿sí? Porque lo que saco es el puro instrumento, ¿no? Lo que veo ahí con el instrumento, de nuevo, es la operación de la actividad de conocer, etc. ¿Sí? El fondo del asunto es que Hegel declara ya en la introducción que no se puede conocer algo que esté más allá de la conciencia. Y entonces que la única manera de conocer es seguir el movimiento de la conciencia. Y eso se va a repetir en todas las figuras en distintas escalas. No se puede conocer este objeto que es la obra. No se puede conocer la misma experiencia como si fuera otra clase de objeto, un yo. No, lo que se puede conocer es el movimiento de la experiencia misma. ¿Sí? Y entonces esta movida inicial después va a ocurrir con la percepción, va a ocurrir con el entendimiento, va a ocurrir con la lucha de las autoconciencias. ¿Sí? En tanto saber, nunca el saber sabe otra cosa que sea, nunca el saber es saber propiamente de algo que está más allá del saber. No, siempre el saber es saber de su propia actividad, que aparece ante sí mismo como cosa. Es el tema de la sección conciencia en general, ¿sí? Y eso es lo que se está desplegando. A ver, ¿puede el saber como otra cosa lo indeterminado? No puede. ¿Puede hacer esa experiencia de esa otra cosa que es lo indeterminado de manera inmediata? No puede. Es el tema de la certeza sensible. Uno nunca agarra lo que se supone que iba a agarrar, porque lo que agarra es un ya no es. Un ya no está ahí.
es otro yo, ¿sí? Lo que agarra es la negación. Y cuando se pone a ver, bueno, ¿y esa negación qué es? Es la actividad de negar. Y entonces cuando creíamos que estábamos agarrando algo, otra cosa, digamos, el ahora, el aquí, el yo, en realidad lo que estábamos haciendo era la actividad de agarrar nomás. Y la actividad de agarrar es la que se aparece ante nosotros como cosa. Eso es la indicación. No sé si se entiende. Rara esta cuestión. Esta cuestión sigue rara. El Funes memorioso cuando hace la segunda etapa de eso, cuando él recuerda todo un día, el día anterior, él pasa a indicar. Y después uno puede hacer una función, como una función en potencia, porque al otro día va a recordar lo que recordó el día anterior. Que lo que se podría decir es lo siguiente. Entonces empieza a recordar sobre lo que recordó. Ya, entonces empieza a agarrar lo que se podría decir es lo siguiente. Funes es esa actividad de agarrar algo. No es el... ¿Por qué estoy usando la palabra agarrar? ¿Todos lo saben? No lo saben. Estoy usando la palabra agarrar por la palabra alemana Begriff. Esta palabra, cuando uno la traduce al castellano, la traducción más aceptable es el concepto. Acuérdense que la lógica de Hegel es la lógica del ser, la lógica de la esencia, la lógica del concepto. O sea, la palabra más importante para Hegel. Bueno, la palabra Begriff tiene etimológicamente el griff. Griffen es agarrar, literalmente. ¿Sí? Agarrar en este sentido. No sé si voy a poder hacerlo, pero agarrar lo que se va moviendo, agarrar algo fugaz. No es tomar así como hay un lápiz, está quieto, y yo lo tomo. No, es agarrar al vuelo. A ver, eso es, para decirlo en alemán más castizo, es agarrar al vuelo. ¿Sí? Es el agarrón en el metro. El agarrón es como también tiene que ser medio al vuelo, porque es ilegal, está lleno de... En una se dan vuelta y le pegan un chachazo a uno. Eso no va y que agarra al vuelo. Vamos a usar esa palabra porque ¿cuál es el concepto de la lucha de la autoconciencia también? Uno puede agarrar el deseo, por ejemplo. El deseo por ahí, yo lo agarra. No se puede hacer eso. Lo mismo, o cuál es el resultado de hacer eso. ¿Qué es lo que uno, con qué se lleva uno en la mano cuando? Entonces por eso estoy usando esa palabra. El agarrar es la actividad del concepto. Y la idea es que en el fondo, voy a decirlo en chileno, en el fondo el ser es de una fluidez tal que lo que aparece ante nosotros como estable es lo que agarramos. Y al tiro como que se va. ¿Sí? Octavio Paz dice ponerle puertas al campo. El campo ahí uno va y le pone una puerta. Se puede poner una puerta al campo. ¿Sí? Es como ir a la llanura, ¿no es cierto? Y cerrar la puerta para que no entre el viento. Y la llanura es para todos lados infinito. Entonces uno va, cierra la puerta y el viento va por todos lados. La fluidez del ser, que Hegel va a llamar esencia, es tal que la actividad del concepto es estar constantemente reduciéndola a algo agarrable. Pero la índole de aquello que es agarrado es que lo que queda en la mano es abstracto, es una ficción. Lo que en realidad, lo que verdaderamente es solo el acto de agarrar. Es como, no sé, pues, agarrar el viento. Se para ahí, agarra el viento. ¿Y con qué se queda en la mano? Con el acto de agarrar, no con el viento. Un poco es el tema. Bien. Es que me angustié un poco con ese tema de agarrar el viento. Había un chiste que él hacía, que el diablo se tiraba un peo. Entonces le desafiaba al otro y le decía, píntalo verde. ¿Sí? No sé si pintar un peo verde es como inagarrable. Me pareció como tan hegeliano eso.
Esa es la conclusión del chiste. El chiste es más largo. La certeza sensible experimenta. La certeza sensible experimenta. Ella experimenta. ¿Sí? O la certeza sensible como experiencia. La certeza sensible experimenta, pues, que su esencia no está ni en el objeto ni en el yo, y que la inmediatez no es la inmediatez del uno ni la del otro, pues en ambos lo que supongo es más bien algo inesencial. Y el objeto y el yo son lo universal que no permanece, o es aquel ahora y aquí y aquel yo que yo supongo. Ese es lo inesencial, por donde llegamos al resultado de, no sé cómo será en alemán eso, pero por ahí llegamos al resultado de, no es por lo tanto, habría que ver, porque por lo tanto sería la conclusión, es, por donde llegamos al resultado de poner la totalidad de la certeza sensible misma como su esencia, y no ya solo un momento de ella, el objeto, el sujeto, como sucedía en los dos casos anteriores. La totalidad y no un momento de ella. Fíjense lo que nos acabamos de enterar que el sujeto y el objeto eran momentos de una totalidad. O sea que Hegel había estado pensando en términos de totalidad permanentemente, ¿sí? No como en los dos casos anteriores en que su realidad debía ser primeramente el objeto contrapuesto al yo y luego el yo contrapuesto al objeto. Así pues, solo en la certeza sensible misma, en su totalidad, la que se mantiene, solo es la certeza sensible misma, ¿no? En su totalidad, la que se mantiene en ella como inmediatez. Ella misma es la inmediatez, excluyendo así de ella toda la contraposición que en lo anterior se encontraba, excluyendo de ella la contraposición. Ese es el punto que se trata de criticar ahora, excluyendo de ella la contraposición. O sea, es una experiencia, la certeza sensible, y la verdad es la singularidad de esa experiencia, no hay contraposición. Obviamente en lo singular no hay contraposición, ¿se entiende? O sea, lo singular no tiene el lado de arriba, digamos, ¿no? Lo singular no tiene la parte derecha y la parte izquierda de lo singular, no. Entonces, excluir de ella la contraposición significa ahora la certeza sensible como experiencia, dice de ella que como experiencia total es lo singular, ¿sí? Por consiguiente, a esta inmediatez pura. ¿Por qué pura? Porque ya no hay un sujeto, un objeto, es la inmediatez en ella misma, ¿sí? A esta inmediatez pura no interesa ya para nada el ser otro del aquí como árbol que se torna en un aquí que es un no árbol, o el ser otro de la hora como día que se torna en una hora que es noche, u otro yo para el que un otro es objeto. No, ya no le interesa el ser otro del aquí y de la hora del yo. Su verdad, la de esta inmediatez pura, se mantiene como una relación que permanece igual a sí misma, que no establece entre el yo y el objeto diferencia alguna con respecto a lo esencial y lo no esencial, y en la que, por tanto, no puede tampoco deslizarse ninguna diferencia. ¿Sí? Ahora, si no hay ninguna diferencia en esta experiencia, entonces quiere decir que esa experiencia es singular. ¿Sí? Yo, afirmo por consiguiente el aquí como árbol y no me vuelvo, evitando con ello que el aquí se convierta para mí en un no árbol. Y no me vuelvo. Hay una película de Herzog que es siniestra, en que actúan puros enanos, ¿sí? Enanos reales, gente que tiene enanismo, ¿sí? Y en una de las escenas finales hay un enano frente a un árbol, así, y lo indica.
y se queda parado ahí. Esa escena de Herzog, Steven Spielberg la repitió en Inteligencia Artificial. Digo eso para citar la escena de Inteligencia Artificial que la pueden haber visto. En Inteligencia Artificial hay un androide y un niñito, ¿sí? Y un androide que es como Pinocho y quiere ser un niño de verdad, ¿sí? Pero un androide. Entonces le contaron que el hada estaba debajo del mar. Y entonces va al fondo, porque habían subido los océanos, y se encuentra con un hada en un parque de diversiones, ¿sí? Y le dice: hada, quiero ser un niño de verdad. Hada, quiero ser un niño de verdad. Hada, quiero ser 100 años después. Hada, quiero ser un niño 1000 años después. Hada, quiero ser un niño de verdad. Y queda ahí pegado, ¿sí? Así, esa figura, no me vuelvo para que la experiencia, no sé, de la indicación, esto se va a llamar la indicación, para que la experiencia de la certeza sensible como experiencia siga siendo, ¿sí? Para que no me venga otro ahora, otro aquí, otro yo, no me vuelvo. ¿Ah? Eso tiene un nombre que más adelante va a ser muy importante. Esa es la figura de la obstinación. Resulta que eso acá está examinado como epistemológicamente, como saber, pero como actitud existencial, ¿sí? La obstinación va a ser la primera figura de la libertad, ¿sí? La libertad de no dejo, es decir, soy esclavo, claro, pero insisto en ser libre por dentro, me obstino en mi libertad a pesar de que de hecho soy un esclavo, ¿sí? Es importante porque aquí se puede hacer una analogía estructural entre el lado del objeto, el lado del sujeto, el lado de la indicación, con otra cosa que ocurre después en la autoconciencia, ¿sí? El lado de la infinitud viviente, el lado de la lucha y el lado de la libertad que empieza en la obstinación. ¿Sí? Entonces, ahora lo que estoy diciendo es, ojo, porque aquí está de manera epistemológica la obstinación. En un par de años más, cuando estemos en la segunda parte de la autoconciencia, es decir, ¿se acuerdan que en el año 2007 yo dije que esto era la obstinación? Va a ser ese lazo. Ahora lo estoy advirtiendo, informando el recuerdo del futuro. No me vuelvo, ni me entero tampoco de que otro yo ve el aquí como no árbol, o de que yo mismo tomo en otra situación el aquí como no árbol, o el ahora como no día, ¿sí? Sino que yo soy puro intuir. Aquí el tema es epistemológico, no es psicológico ni existencial. La porfía consiste en mantenerse en el puro intuir. Intuición, saber inmediato. Me mantengo como puro saber inmediato. Yo, para mí, me mantengo en que el ahora es día o en que el aquí es árbol. Y no comparo tampoco entre si el aquí y el ahora, entre sí, el aquí y el ahora, sino que me mantengo en una relación inmediata. Agarro el aquí y el ahora, agarro el este y el yo y me mantengo en la actividad de intuir, ¿sí? Y eso sería la verdad, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la relación inmediata? El ahora es día. ¿Qué tendría la explicación después como momento después de la contradicción? La obstinación es el momento de la lucha. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí hay una especie de prefiguración en el plano de la epistemología de esa lucha, ¿sí? Entonces hay una obstinación del intuir, ¿sí? Me mantengo hago la actividad de mantenerme en el puro intuir. Lo que pasa es que en la película de Jesús justamente están en la lucha, hay quieren usar a una pieza que está observando, claro, que maneja la institución, claro. Y empatan y quedan ahí pegados, claro.
Pero ahí donde quedan pegados hay una actividad, ¿sí? Es decir, en el puro mantenerse intuyendo cómo mantenerse hay un ser. No el ser en aquello que es intuido, no el ser en quién intuye esto, sino en la pura actividad de intuir hay un ser. Y ese ser, en la medida en que ha declarado existencialmente, digamos, que lo intuido es inesencial, el que intuye es inesencial, ese ser que se ha declarado a sí mismo como lo esencial, ¿no es cierto?, que está obstinado en esa, ¿no es cierto?, es singular. Es singular porque justamente ha declarado que no hay diferencia en él, hay una pura homogeneidad del intuido, ¿sí? Y como según esto, creámosle, si usted es un singular porque ahí es un puro intuir. Esta certeza se niega ya a salir de sí. Cuando llamamos su atención hacia una hora que es noche o hacia un yo, ¿no es cierto?, para quien es noche, ¿sí? Como se niega ella a salir de sí, vamos nosotros hacia ella y hacemos que se nos muestre el ahora que ella afirma. Ella está en el puro intuir. ¿Y qué es lo que intuye? ¿Qué es lo que sabe de manera inmediata? Ahora es día. ¿Sí? Y entonces uno dice, muy bien, muéstreme ese que ahora es día. ¿Sí? Y tenemos que dejar que se nos muestre, ¿sí?, que se nos muestre, pues la verdad de esta relación inmediata es la verdad de este yo, ese, que se circunscribe a una hora o un aquí. Si después asumiésemos esta verdad y nos mantuviésemos alejados de ella, carecería ya de toda significación, superaríamos con ello la inmediatez que le es esencial. Debemos, por tanto, colocarnos en el mismo punto del tiempo o del espacio, hacer que se nos muestre, es decir, convertirnos en este mismo yo, que es el que sabe con certeza. Veamos, pues, cómo está constituido lo inmediato que se nos muestra. ¿Sí? ¿Se podrá hacer eso? Soy un puro intuir singular. ¿Y cómo sé yo eso? Mire, venga, póngase aquí y va a ver usted que soy un puro intuir singular. Entonces viene la demostración, digamos, ¿no? Se muestra el ahora. Nos pusimos ahí en el acto de mostrar. Se muestra el ahora. Este ahora. No el que dije hace un rato. Ahora, cuando se muestra, ya ha dejado de existir. El ahora que es ya otro ahora que el que se muestra. Y vemos que el ahora consiste precisamente en cuanto es, en no ser ya. El ahora tal como se nos muestra es algo que ha sido, y esa es su verdad. No tiene la verdad del ser, tiene la verdad del haber sido. Su verdad consiste, sin embargo, en haber sido, pero lo que ha sido no es, de hecho, una esencia. No es. Y de lo que se trataba era del ser. Tan, tan. Este razonamiento repite el razonamiento del ahora, pero no con el ahora, sino con el mostrar. Aquí el énfasis es que se muestra, y el mostrar ya no es. Antes el problema es que el ahora ya no era, ¿sí?, que el aquí ya no era, que el yo no era. Ahora el mostrar ya no es, ¿sí? Y entonces Hegel hace una costumbre muy maldita, define lo que estaba hablando. Resulta que en toda la página 67 estaba hablando de algo. Estaba hablando de la indicación
Y ahora va y menciona la indicación como si, bueno, todos sabían que estábamos hablando de la indicación, ¿no es cierto? Entonces, en esta indicación vemos, perdón, pero estábamos hablando de la indicación, sí, es que me había olvidado decirlo, pero estábamos hablando de la indicación. ¿Sí? A ver, ¿él quiere decir algo? Él quiere decir algo. Es que no entendí cómo refuta el indicar en el sentido que estaba planteando, porque, o sea, porque se agarra la hora y no solamente el indicar. El ahora es el ahora es lo inesencial, pero el mostrar es en una hora. Entonces lo importante es que aquí hay el ahora en el razonamiento anterior era lo mostrado y no es ya. Ahora estamos en el mostrar ya, pero el mostrar ocurre en una hora. ¿Eh? Y entonces el problema no es, digámoslo así, el no ser de la hora, es el no ser del mostrar también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mostrar es ahora, pues. En eso consiste su singularidad, pues. La singularidad del mostrar es que hay un aquí y una ahora y un yo, que estoy reduciendo a intuición pura. ¿Sí? El aquí y la ahora y el yo son lo inesencial, el puro mostrar es lo esencial. Pero ese mostrar es ahora. Se podría decir lo mismo con el aquí y con el yo. Se puede decir lo mismo si usted va a otro lado a mostrar, si es otro el que muestra, pero el mismo razonamiento de ya no es, pero del mostrar. Si ustedes quieren, es porque el ahora ya no es, que el mostrar ya no es. ¿Sí? O sea, no puede haber, si no hay singularidad del tiempo y del espacio mismo, no puede haber singularidad de la experiencia. ¿Sí? No puede haber, si no hay singularidad del espacio y del tiempo, ni del yo, entonces no puede haber singularidad de la experiencia. No es la experiencia la que hace lo singular, o lo singular no es, se trataba del ser. ¿Sí? Digamos una opción como más esa típica técnica a esta costumbre que tiene Hegel de definir al final. De definir al final. Digamos, yo no tengo la capacidad de leer el libro con tanto licor como para llegar a entender, pero podría, digamos, sugerir su intuición. Que a lo mejor no tenía otra posibilidad que escribir así. Porque me refiero, quiero dar dos argumentos. Un argumento que dice relación con una cuestión sustancial y un argumento que es formal. En una perspectiva sustancial, a lo mejor lo que quiere es que uno lea las cosas puras y llanas y después le ponga nombre, y que no que el nombre que le pone influya en la mirada que uno tenga del libro. De acuerdo. Entonces, eso, sustancialmente, dice Hegel, toma esta posición sistemática para lograr ese efecto, digamos, en la lectura. Claro, y después va diciendo, y fíjese que era tal cosa. ¿Eh? Eso. Exacto. Y la segunda es que, digamos, dice un poco en relación a la propuesta que hace en el libro con respecto a esto de que esto sería tener una estructura fractal. Si uno trata de definir los fractales de manera, perdón, digamos, el uso técnico, de manera prefija, tiene que empezar a recurrir a una serie de corchetes y de separaciones, de estar diciendo esto que voy a definir parte aquí, termina aquí, y esto parte aquí, termina aquí, y esto parte aquí. Si uno cambia la notación, escribe al revés, no necesita hacer eso. Porque siempre, uno escribe al revés, eso se llama una notación fija. Y cuando uno escribe fija, siempre que escribe, siempre que digamos que agarra lo que había construido y lo junta, siempre queda claro qué está juntando. Eso es lo que pasa cuando uno lee Hegel. O sea, cuando uno lee dice esta indicación, uno sabe desde dónde partió la indicación, uno nunca se pregunta desde dónde parte esta definición. Incluso a veces podemos llegar a la mitad del libro y dice, bueno, esto es introducción, nosotros sabemos que se refiere a todo. Nunca cabe duda. Y eso también es una gracia gramatical. Yo estoy de acuerdo. Primero, hay una cuestión del método. ¿Por qué Hegel escribió esto de esta manera? Como del estilo de la escritura. Y estoy de acuerdo en que ese estilo de la escritura es un asunto de contenido. No es que no sabía redactar o cosas por el estilo, o que quería joder la pita. No, despistar.
No, hay una cuestión de contenido. Por un lado, hay una cuestión del método que está anunciado en la introducción. Vamos a seguir el movimiento de la conciencia misma. Y entonces sigue el movimiento de la conciencia misma y después resulta para nosotros tal cosa, resulta para la conciencia tal cosa. Y entonces, claro, cuando define, vuelve al nosotros vemos qué. Porque estaba en la conciencia le pasó tal cosa. Y ahora va y le pone un nombre y vuelve a lo que estamos leyendo, ¿sí? Para nosotros en esta indicación se ve tal cosa, ¿sí? Ahora, en relación a la cosa a la analogía con los fractales, el fractal es todo un viaje, pero uno lo escribe y lo lee de manera sucesiva, ¿sí? No hay forma de, ¿sí? Uno no puede leerlo de un viaje o no puede agarrarlo de un viaje y sin embargo ya lo tiene, ¿eh? En la fórmula ya está todo. Lo que pasa es que el despliegue de la fórmula no es todo al mismo tiempo, ¿sí? No sé si conocen el fractint, ¿no? Para los que quieran saber fractales o dibujarlo, digamos, o jugar con eso. El fractint es un programa que dibuja fractales. Se baja de la red, uno lo hace funcionar y dibuja el fractal de Mandelbrot. Y después al fractal de Mandelbrot uno le puede hacer variaciones y sacar los fractales, no sé, de Koch, los fractales. Ahí tiene unas 800 fórmulas de fractales distintos y uno puede ir variando los parámetros y salen dibujos distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el fractal está, ¡pum!, pero el computador no puede hacer eso, sino que el computador lo va dibujando sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fenomenología? El concepto, pero nosotros tenemos que recorrer el concepto y además recorrerlo de una manera que no es lineal, pues. Armar aquí algo, después empezar de nuevo, después darse cuenta que hay una estructura mayor, después armar otra cosa y darse cuenta que esa estructura significa algo distinto, ¿sí? En ese plan y después ir al lugar. Y por eso esta manía por las introducciones, por las recapitulaciones, por las transiciones, ¿sí? Porque en el fondo el tipo tiene que estar permanentemente recordando la totalidad en cada parte, ¿sí? En cada parte tiene que estar diciendo, no, pero este es un todo, lo que pasa es que estamos justo en una parte, pues el desarrollo, pero todo un todo, constantemente recapitulando para tener presente en cada momento el todo, a pesar de que estamos en las partes. Entonces yo estoy de acuerdo en la idea de que a lo mejor ciertas costumbres literarias, como definir al final de la explicación, o como poner frases subordinadas dentro de frases subordinadas dentro de frases subordinadas, tienen un origen conceptual, ¿no? Tienen el origen conceptual es que el objeto que este texto describe, la idea que este texto describe, no es lineal. Y como no es lineal, entonces no puede haber un primer capítulo, un segundo capítulo, ¿sí? El concepto es una madeja que está toda un viaje. Mi opinión es que por eso Hegel se demoró tanto en escribir este libro también. Lo escribió cuando tenía 36 años. Siempre se ha hecho muchas veces ese comentario. Hegel tenía un amigo maldito que era Friedrich Schelling, y Schelling se había mandado 3 sistemas filosóficos enteros hasta 1806. Esto de escribir un sistema filosófico, publicarlo, hacerse famoso a los 22 años con el nuevo sistema del idealismo alemán, ¿sí? Y después a los 25 años decir, no, era erróneo, y tirar otro. Y después a los 30 años, ¿no es cierto?, decir, pero mire, esta es la versión definitiva. Y Hegel todavía había escrito artículos para diarios nomás. Y entonces el viejo Hegel, más lento, más guaso, porque además hablaba un alemán de Suabia, no precisamente, ¿no?, de Berlín, de Rusia, se demoró. Y de repente, lo tiró todo de un viaje. Mi opinión es que lo que hizo fue tener el concepto, armarlo, y cuando tenía la madeja toda junta, fenomenología, lógica, enciclopedia, filosofía del derecho, toda,
después empezó a tirarla como sistemáticamente. Por eso es que viejo Hegel podía ser rector del gymnasium, ¿no? Hacer reuniones en el centro de padres, ir a la ópera, visitar a los amigos y escribir la ciencia de la lógica. O sea, no sé si se dan cuenta, pero no se fue a un retiro espiritual a concentrarse. No, en las tardes llegaba, trabajaba un par de horas en su escritorio y después iba a tomar once. Y después volvía al día siguiente y escribía. Tenía todo en el mate. Ya sabía. ¿Sí? O sea, en la ciencia de la lógica empieza así. Tal como habíamos dicho en la fenomenología del espíritu, Son 4 años de diferencia, 1807, 1811. Pero oiga, ¿por qué se demoró 4 años? No, es que me estaba casando. Se casó, consiguió pega, se cambió de casa. Ya, como íbamos diciendo, se manda la lógica en 4 años. ¿Por qué en 4 años? Porque tenía re poco tiempo, trabajaba todo el día y anotaba, ¿sí? Y publicó un tomo, otro tomo. Después cuando le dijeron, le acabamos de dar pega en Heidelberg, se mandó la enciclopedia en un par de meses. Esto es lo que yo quiero decir. Mi opinión es que ya lo tenía claro en 1807. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenía claro? Una madeja que es como inseparable. Por eso, a ver, eso es una razón, no es por eso, es una razón adicional para defender lo que decía al principio, la coherencia global de Hegel. La coherencia global. Porque está pensado globalmente. En cambio, si uno le critica a Kant la crítica a la razón pura, empieza a caerse la crítica a la razón práctica, se cae la otra, ¿sí? En cambio aquí, para criticar esto hay que adoptar una decisión muy radical. Hay que decirle no al principio, así como la primera línea de la certeza sensible, no, me niego, ya. Y entonces uno es Heidegger. ¿Sí? Heidegger hizo eso, agarró la certeza sensible y no logró pasar de la certeza sensible. Y no, es que yo no quiero aceptar esto, no quiero aceptar esto. Y entonces nunca pasó al segundo capítulo del libro, leyó 7 páginas. Y el gallo se dio cuenta que estaba todo amarrado. Y entonces, no, ni lo leyó. Vean el libro de Heidegger, ¿eh? El libro de Heidegger que se llama La fenomenología del espíritu de Hegel, es el curso que él dio. Nunca pasó, creo que llegó a la mitad de la percepción, una cosa así. O sea, leyó como 10 páginas. La mitad del libro es sobre la introducción, otra parte muy importante del libro es sobre la certeza sensible, y después como rapidito así, dice puras variedades del resto. Y uno se da cuenta que en realidad leyó en serio como 20 páginas. Y ahí se dio cuenta que no era eso. Pero no tenía, o sea, para que Heidegger hubiera armado una argumentación contra Hegel, tendría que haber escrito el equivalente negativo, digamos, de la fenomenología, de la lógica del siglo XX, así como punto por punto. No lo hizo. Ahora, no es raro en Heidegger, ¿no? Noten que el tipo se propuso criticar la filosofía occidental desde Parménides hasta Nietzsche y nunca pasó del poema de Parménides. Se pasó toda la vida hablando de que el poema de Parménides aquí, que el poema... ¿sí? Y de repente salta la poesía de Hölderlin así como... Bueno, además San Agustín, pero así como... Bueno, es que Heidegger era un tipo cuidadoso. Hegel no. ¿No? O se puede decir así, la gente tan preocupada de los detalles, tan finos ellos. Hegel no. Hegel como, no sé, pues como grosero, así como pasa por encima de todo, así como, ¿no? Y América Latina y los negros, ¿no? ¿Qué le importa a usted? El concepto, la razón, la libertad, todas las cosas grandes. Kierkegaard se queja, dice, Hegel sabe lo que es el hombre, pero no sabe quién soy yo. Dice Kierkegaard, entiende la gatidad, pero no sabe lo que es un gato. ¿Sí? Hay filósofos y filósofos. No se le pueden pedir peras a Hegel. No, Hegel es un viejo, grueso y milenario olmo. Ustedes van y le piden pera, vayan al jardín de Heidegger. Heidegger es un cerezo florido y poético. ¿Sí?
No voy a llegar hasta aquí, pero advierto lo que voy a hacer. Me voy a saltar el párrafo central de la página 68, donde está el resumen. En esta indicación vemos que primero, segundo, tercero, y hace todo el movimiento. Y voy a partir al final de ese párrafo. La indicación es pues ella misma el movimiento. De ahí voy a partir para adelante. O sea, veré la conclusión, por decirlo así, en la próxima clase. La clase pasada mencionamos que la ciencia, digamos, como la teoría no estoy... un poco durante el párrafo 3 que dice como es lo que ha sido. Claro, sí. No, sí, ha sido, sí. A lo mejor si lo viéramos en alemán encontraríamos un gewesen por ahí metido. No estoy seguro. Ahí donde en la tercera línea es algo que ha sido. No, al final del párrafo te dice, pero lo que ha sido no es. No, claro. Pero lo que ha sido no es, y de lo que se trataba era de ser. Sí, yo habría que verlo en alemán, pero yo creo que probablemente hay por ahí metido un gewesen. Si es cierto eso, habría que llamar la atención sobre ese juego de palabras entre lo ha sido y lo esencia.